para ver si lo podemos remitir a correos enfocados y que tengan todos acceso en portugués, que pues de alguna manera ahora podemos entender de eso. ¿Hay un resumen en español que pudiéramos compartir? Cuento después, porque hay otro informe, digamos, en español, que tengo con esto, yo iba a dejar para el final hacer un comentario sobre él, que es otro documento, otro informe, que creo, no sé si se os mandó allí a la Fundación A Colombia, ese informe también publicado por Sana, esa hizo la edición, se hizo en México, este está en español. Es un informe sobre competencias, que mejores competencias, mejores empleos, mejores condiciones de vida. Es un documento más breve, es un documento que no es sobre PIAs en concreto, sino que estudia un análisis de competencias y empleo. Es un documento, digamos, más descriptivo general y no es un resultado de una evaluación concreta y generalizada, como es el caso de PIA, que son competencias básicas de adultos, les decía antes, aplicadas, ya veo que está ahí, en todos los países de Europa occidental, menos en Portugal, y también en Polonia, Estados Unidos, Canadá y Australia. Esa es un hecho de PIA. La segunda aplicación que se va a hacer y los resultados no se publican en el año 2016, se va a hacer en Turquía, se va a hacer en Estonia, se va a hacer en Nueva Zelanda, en Indonesia y en Chile. Y para conocimiento de Jorge, decía que Adriana lo vio eso hace unos meses. Hubo una misión de la OCDE que estuvo en Colombia evaluando potencialmente la aplicación de PIA, que en Colombia también, el estudio de competencias básicas de adultos, y en conversaciones con el Ministerio de Educación y con el IFES, con los dos organismos. Inicialmente creo que la respuesta, digamos, fue mejorar la aplicación, pero no sé los resultados finales, si ha habido acuerdo con la OCDE de aplicación o no. En todo caso, en el caso de Colombia pasaría a la siguiente tanda de aplicación, cuyos datos estarían como pronto para el año 2018. ¿Alguna cosa? Bueno, pues vamos a buscar acceso al documento, seguramente pues sí. Lo comparto en un momento. Si ya hay iniciativas con el Ministerio de Educación y con ICFES, seguramente nosotros vamos a estar ahí involucrados en cualquier tipo de implementación. Bien piloto, ya incorporarla como para estrategias de ejecución de la formación de los programas que adelante el SENA. A hacer ese seguimiento, a mirar cómo también podemos hacer esa incorporación de esas buenas prácticas en nuestro modelo. Bien, yo decía que el análisis que se hace de competencia de esta evaluación de competencias en el PIA, decía antes que se hace un análisis de competencias de acuerdo con edad, con género, con los antecedentes socioeconómicos del origen del adulto, con la edición del adulto, los análisis de qué tipo de estudios ha cursado, con el origen y el idioma, en el caso de los inmigrantes, y con la ocupación. Luego después hay otro análisis de competencias que se hace en el documento este informe, que tiene con el uso de las competencias en el lugar de trabajo. Viendo siempre las competencias básicas, son las competencias de lectura, de matemáticas, como decía antes, y el uso, digamos, y su utilización en ocasiones a través de sistemas de computación. Y entonces, otro estudio, otra parte que evalúo también son el uso de competencias en el lugar de trabajo de acuerdo con los sistemas productivos. Y viendo cómo según sea un sistema productivo u otro, eso es mayor o menor. Y también otro análisis que hace el estudio también es según el tamaño de las empresas. De aplicación en empresas de pequeño tamaño, en MIES, o su aplicación, digamos, en empresas de mayor dimensión y mayor complejidad. Sigue también insistiendo mucho el estudio y en cuanto a la diferencia entre competencias disponibles y las que se utilizan, que es todo un debate que la OCDE plantea en todos sus informes, en el que las competencias, digamos, como valor disponible, no son siempre que se utilizan en los entornos laborales por la propia, digamos, estructura de este tipo de entornos. El segundo elemento que se analiza en este informe. Y el que antes comentaba también con Adriana, a partir del documento me decía que sí había algún otro documento reciente que hemos publicado sobre competencias con OCDE.
Entonces, me emitía este documento, que veis aquí, que eso se llama Mejores competencias, mejores empleos y mejores condiciones de vida. Es un documento de reflexión, más que una evaluación, el cual es, digamos, directamente las competencias que se evalúan en PIA, con la empleabilidad y los mejores salarios, y en lo que como califica el propio estudio como las desventajas tanto económicas como sociales. Él va a demostrar de una forma estadística las diferencias que marcan, digamos, el contar competencias básicas o no entre ventajas sociales y ventajas económicas. En ventajas económicas, la relación que hay entre la proporción de población que vive subsidios o que vive trabajo y su nivel de competencias es una proporción que queda directamente y que queda, digamos, ahí puesto de manifiesto. Por otra parte, otro que se llaman lo que llaman las ventajas de tipo social. De tipo social que se refiere básicamente a aquellos niveles de bienestar que tienen las personas en función del nivel de competencias que tengan. Analiza varias multivariables y entre esos os resumo las siguientes que son como muy llamativas. Que son las en cuanto a ventaja social analiza, digamos, la relación de competencias con salud, la participación como organismos de voluntariado o entidades sin ánimo de lucro, digamos lo que es la colaboración social, tampoco la persona con baja competencias, la comprensión de los asuntos políticos en el país, también la relación entre bajas competencias y bajo nivel de confianza general que tiene la persona, también analiza su nivel de competencias entre su nivel de competencias y la percepción o la creencia de que los demás intentan aprovecharse de la persona. Otro factor que analiza es las competencias con la propensión o la inclinación hacia la reciprocidad en las relaciones sociales y, por último, digamos, en cuanto a su eficacia política. Como veis, el tema de contar con mayor o menor nivel de competencia se asocia no solamente con las ventajas de tipo económico, de su capacidad de competitividad, sino también con factores de tipo social. Es una explosión de datos, digamos, de la evaluación traducidos en términos de laboral, de ingresos económicos y también desarrollo social. Este documento que también hemos trabajado con la OCDE, que hemos publicado recientemente y que se dedicamos un poco, como resumía antes, lo decía antes, un poco la línea de trabajo que hemos iniciado en cuanto a promoción de información en relación con esos temas. Gracias. Yo quiero compartirles que estamos haciendo el diseño de las competencias que se requieren alrededor de lectoescritura, de matemática, de segunda lengua, para incorporarlas dentro de los diseños curriculares de todos los programas de formación. Es decir, reconocemos y coincidimos la importancia de estas competencias. Aquí se identifican un poco como transversales y clave, tanto como las competencias para el mundo de la vida, como las del entrenamiento y de la interacción consigo mismo y con los demás. Y hemos venido trabajando también ese tema. Seguramente el documento nos va a permitir como comparar qué tan alineado lo estamos haciendo con respecto a referentes internacionales. Y lo que queremos es compartir esa información tanto con los equipos de redes de conocimiento que hacen los ejercicios de diseño curricular, como con aquel equipo específico que está trabajando con las competencias clave y transversales. Están esas y están muchas otras, las relacionadas con trabajo en equipo. En el contexto en el que en este momento estamos, con este tema de postconflicto, con una estrategia de atención diferencial que queremos implementar, a los programas y la respuesta institucional de acuerdo con las en el texto de cada una de nuestras regiones, es un bien interesante. Y qué mejor que venga de una vez, digamos que ayudado con aunque se
escucha mejor? Ahora sí, ¿qué se cortó antes? Le estaba compartiendo un poco que el trabajo que nosotros estamos haciendo relacionado con el diseño y la incorporación de competencias transversales en las que la matemática, la lectoescritura y la segunda lengua están incluidas, pero con la importancia de que las competencias TIC se logren incorporar en en todas las áreas de conocimiento y en todos los programas de formación que estén ahí y ejecutan. Me gustaría en particular tener un poco más de información relacionada con el cómo identificar e incorporar esas competencias TIC dentro de los diseños curriculares, dentro de los programas de formación. Porque por hoy la cosa mucho más allá de solamente el manejo de una herramienta ofimática o la creación de una cuenta de correo, porque hay muchos temas que cada vez son más transversales a todas las áreas de conocimiento y necesitamos garantizar que desde los diseños curriculares se incorporen esas competencias TIC. Esta nos pueda un poco más ampliar frente a cuál fue el estudio y el impacto de las competencias TIC de cara a esos estudios. En el caso de PIA, como dices, eran 4 competencias básicas las que evaluaba. Una parte de lectura y por otra parte la matemática. Esas 2 con carácter obligatorio en todo caso se evaluaban. Y los podían elegir además también evaluar lo que tú estás comentando, la solución de problemas en entornos informatizados, en entornos computarizados. No es el uso, digamos, como usuario, solamente a nivel de usuario, de recursos de computación, sino, digamos, la capacitación de problemas. Esa competencia se propuso a los países de forma voluntaria, o sea, no todos los países se sometieron a esa evaluación. Las 2 anteriores obligatorias, esa era voluntaria. Por ejemplo, el caso de España y Francia no se evaluaron en esa competencia. Lo que quería hacer siempre y plantear era cómo se puede, digamos, adquirir, evaluar información y comunicarse con otros y resolver problemas a través de este tipo de competencias. En el caso de, y es una cuestión que traigo yo aquí a la población, que no se adquiere esto en concreto. En el caso, por ejemplo, de PISA, en el año 2009, evaluó, y saben que se evaluó en todos los de PISA, en algunos países de PISA, en el caso de Colombia, fuera de ellos, en 16 países, lo que es competencia de lectura digital, el uso, digamos, de competencia de lectura digital. Los resultados bastante negativos, porque demostraba, en el caso de lectura digital, que la competencia fundamental que estaba manejando no es solamente la capacidad de leer y comprender e interpretar, sino la capacidad de navegación, la navegabilidad. La competencia digital supone una navegabilidad distinta por completo a lo que es la competencia de lectura impresa. Y lo que había era una competencia adyacente, que era la propia navegabilidad, que le daba una dificultad añadida. Ejemplo de todo esto es la propia prueba de PIA, que es una prueba que evalúa, digamos, también esa competencia de uso de tecnología, que además incluso en las aplicaciones que se dan en otros países se va a hacer solamente soporte digital. Es un caso, digamos, concreto en cuanto a esto. Podemos preparar, digamos, algún dossier de información que podemos dar en cuanto a los resultados en concreto en ese país, en ese aspecto, que resultados ha habido en diferentes países de aplicación de PIA. López, detectamos que está abierto el micrófono. No sé si quiere compartirnos alguna experiencia o tienen alguna pregunta. ¿Alberto? Con el Centro de Tecnología de la Manufactura. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, buenos días. El de usted, de todos, me los trae. A ver, ya. Tecnología de manufactura.
¿Alguna cuestión? A ver, Jorge. Había un centro que tenía, ya lo bloqueamos desde acá, entonces te invito con la chat y adelante hacemos una sesión de preguntas. Hasta el Centro Nacional de Huila también. Correcto, ya solamente está abierto el audio de ustedes y nosotros. Le invito a que sigamos y ahora al final una sesión de preguntas, ¿le parece? Perfectamente. La acción. Si quieres, puedes retomar con el segundo informe que sí vas a empezar a hablar. Podemos continuar para que las personas que se están incorporando, pues al final hagan los comentarios y preguntas a las que haya lugar. Tendrías el segundo informe, el que comentaba hace un momento, ¿no? Sí. Bueno, es un informe también que estamos difundiendo y estamos editando y distribuyendo en América, en el cual el título se llama Mejores competencias, mejores empleos y mejores condiciones de vida. Es un informe que es testigo, digamos, de reflexiones y estudios, casos de ejemplo en diferentes países del mundo, en el cual hace hincapié en la relación directa que hay entre competencias básicas y no solamente, digamos, los factores de tipo de empleabilidad, sino, digamos, de tipo social. En resumen, en concreto, en cuanto a la relación que hay entre competencias y los niveles de ingreso y de acceso al empleo en las personas adultas, y por otra parte, en cuanto a desventajas sociales. En el capítulo, en el primer apartado de ello, además utiliza un inciso aquí, utiliza un término que es muy gráfico, que dice que las competencias son la principal divisa del siglo XXI, la divisa global del siglo XXI. El factor de relación en competencias y niveles y ventajas económicas, ventajas económicas, es muy llamativo el estudio que hace en la de que cuanto más bajo nivel de competencias, mayores riesgos hay de estar en desventaja social, de desventaja económica y de empleo. Lo analiza a través de tres factores. Es los ingresos personales, condicionan, digamos, esa diferencia, por parte. En segundo lugar, los niveles de desempleo y, por último, la situación de personas que están en subsidio de desempleo o que de la caridad o situaciones similares. Con de competencias marca una diferencia muy fuerte y muy marcada en ese sentido. Y la OCDE también, además de las desventajas de tipo económico, pasa a ventajas de tipo social. Lo que se evalúa fundamentalmente es, como estaba antes a otros que estaban ya en conexión, es la relación que hay entre los niveles de competencias y lo que digamos básicamente siete variables diferentes que tienen que ver con el nivel de salud, a más bajo nivel de competencias, nivel de salud, en cuanto a su participación en actividades sociales, en cuanto a la comprensión de asuntos políticos de su país. Las personas con bajo nivel de competencia se consideran mucho más objeto político que sujeto político. En cuarto lugar, el bajo nivel de confianza general que tiene esa persona con bajo nivel de competencias. En quinto lugar, que son propensos a creer que la gente trata de aprovecharse de ellos. Son personas con alto nivel de desconfianza. Por último, además, son personas poco recíprocas, digamos, poco solidarias, poco participativas. Y por último, digamos, son personas que tienen una pobre, digamos, valor de eficacia política. Este es un informe en el cual analiza el factor de la disponibilidad de competencias básicas con los factores de tipo económico y social. Sin embargo, es un informe, como decía antes, que no es en sí mismo el resultado de una evaluación de competencias, con el caso que hablaba del anterior, el caso del PIA, el caso de competencias de adultos, que se evaluaban a través de 4 indicadores básicos.
Entonces, todo esto es información que estamos poniendo a disposición la Fundación Santillana de cualquier tipo de entidad, cualquier persona, y podemos difundir en este momento, por el acuerdo que tenemos con OCDE, de forma completa o incluso, si se prefiere, si se desea un caso, una elaboración de aquellos aspectos concretos que quieran ser, digamos, conocidos, que sean particulares y que es el conjunto de la información. Desde nuestro rol institucional de ofrecer formación profesional integral. Y pregunta que desde diferentes escenarios nosotros hemos tratado de formular, y es cuál es la mejor práctica frente a la incorporación de las competencias básicas dentro de los diseños curriculares. La mejor es ponérsela con un ejemplo. Nosotros formamos un técnico en soldadura. Competencias técnicas de ese programa de formación pues están identificadas y desarrollan dentro del ambiente de formación. Seleccionar el material, realizar los ajustes adecuados al proceso de soldadura, aplicarlo básico de soldadura seleccionado, verificar el funcionamiento y la calidad del producto terminado. Las competencias, cuando se imagina qué tipo de competencias básicas pueden incorporadas o relacionadas, involucradas en ese programa de formación. Hay unos temas, por ejemplo, fácilmente identificables: salud y seguridad ocupacional, ergonomía en el puesto de trabajo, seguramente algunos temas de ética relacionados con la selección adecuada de los materiales. Sí. La pregunta es, lo que debería es trabajar aparte de las competencias básicas, es decir, llevar al experto en ética para que hable y desarrolle con los aprendices con los alumnos pues estas competencias en ética, o debería ser el experto técnico cuando está diseñando, cuando está ejecutando la competencia de seleccionar el material, incorpore elementos de la ética que garanticen que ese trabajo técnico lo haga en esas condiciones. La discusión siempre ha estado, porque o debería ser uno en ética, o debería ser el experto técnico que conoce los conceptos de la ética, o donde esté la misma respuesta, debería ser a través de un trabajo particular. Lo cierto es que eso implica para nosotros incluso modificar o ajustar o tener claridad frente al perfil del docente que va a llevar a cabo esa formación. Entonces, cuando queremos llevar las competencias básicas, ya es nuestro que hacer este tipo de preguntas surgen. Y si hay alguna experiencia internacional que nos pueda dar cuenta de una buena práctica. Te diría, vamos, como dos temas diferentes. Por una, digamos, serían lo que serían áreas transversales, o transversales, como tú has planteado, dentro de lo que es el diseño de oferta formativa de competencias profesionales. Tienen un tipo de tratamiento separado de la competencia de cada competencia profesional, o se hace, digamos, dentro de cada competencia profesional. Yo creo que la experiencia habitual, te voy a poner, por ejemplo, de que conozco más directamente, cuando se hace diseño de formación profesional, hay un área específica en la cual es una especie de tenedor donde se alinean una serie de contenidos que no son técnicos profesionales directamente. Por ejemplo, el caso de mantenimiento. Hay un mantenimiento didáctico, digamos, unidad de tratamiento didáctico, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, y luego después está, digamos, otro elemento en el cual hay unos contenidos de orientación e información sociolaboral, separada del resto, digamos, de las competencias técnicas. Yo creo que ese es un modelo. Otro puede ser que cada área técnica incorpore dentro lo que son contenidos, digamos, no tecnológicos dentro de su tratamiento. Son dos opciones diferentes. Lo que sí que te planteo y yo te pongo es que las competencias básicas previas, como pueden ser competencias de lectura y matemáticas, son competencias que son previas y sin las cuales no hay garantía de que de aprender usar con éxito sus estudios. Son, digamos, yo te diría que son previas y necesarias. Ejemplo que te voy a poner muy gráfico. En el caso de España, en la aplicación del PIA, que son de competencia de adultos,
ha sido que un 30% de la población adulta no tiene competencias básicas. Es difícil e improbable que esa población adulta sin competencias básicas pueda dar con éxito. Dime. Jorge. Es verlo porque hay una que nos resulta a nosotros muy interesante, pero hubo un ahí en el audio. Hablar de las dos alternativas, donde una era desarrollarlo paralelo con expertos, sí. Pero la otra creímos entender que se refería a que esas competencias deberían ser desarrolladas previamente. Sí. Entonces, por un lado queremos que nos repita esa última parte porque hubo un corte en el audio. Refiero previamente a dos competencias que creo que son previas. Dos previas. No sé. Ahí se oye bien. Ahora sí. Bueno, digo que la incorporación de competencias transversales puede ser una oferta de formación profesional o bien un modo en el tipo de higiene, seguridad, ética, tipo de competencias que sean, digamos, tratadas de forma separada de lo que son tecnológicas, las tecnológicas, pero que, sin embargo, hay otras competencias que creo que son lectura y matemáticas, lectura y las matemáticas que son previas, y no son susceptibles de tratarse, digamos, al mismo tiempo que una formación profesional. Porque si no se tiene una competencia básica en matemáticas o en comprensión lectora, es probable que se pueda cursar con éxito una formación posterior. El ejemplo del caso de la aplicación de PIAC en España, le ha ocurrido que el 30% de los adultos españoles no tienen una suficiente comprensión de lectura y matemáticas. Es decir, que ese adulto español puede hacer cualquier curso de formación de competencia laboral con un aprovechamiento suficiente. Aló, buenos días, Mariano. Hola, buenos días. Sentimos claramente que previas matemáticas y comprensión lectora. Sí. Algunas decía usted que se pueden trabajar articuladas, o sea, como en conjunto con las técnicas, digámoslo así. ¿Cuáles pueden ser esas competencias que podemos trabajar articuladas? Seguridad en el trabajo, no de relaciones laborales, ética, valores éticos, también habladas ahí, sería lo que sería relacionado con lo que es legislación en cada campo de trabajo. Cada campo tiene su propia legislación específica, la electrónica, la electricidad, la manufactura, son todas esas que no son estrictamente tecnológicas. Se pueden, digamos, trabajar conjuntamente con competencias profesionales. Con carácter previo, básicamente serían lo que decía antes, el caso de comprensión de matemática y también de una forma u otra lo que sería, digamos, lo que sería la capacidad de resolución de problemas con la tecnología. La resolución de problemas con uso de tecnología también es una competencia previa. Si se aborda un proceso formativo en el cual implica resolución de problemas y no se tiene capacidad previa técnica, competencia técnica, es difícil que se pueda abordar esa formación con garantía. Del programa de la OCDE, como decía, el programa evalúa con carácter obligatorio y general las dos. Y no es casual que sea así. Comprensión lectora y matemática. Y ha dado también como competencia previa, luego que cada país la puede aplicar o no, la otra que es la resolución de problemas con recursos tecnológicos. Pero no como una competencia a desarrollar a ese mismo nivel, sino como una herramienta para desarrollar las otras competencias. Exactamente. El trabajo en entornos tecnológicos es ahora común. Al igual que es común tener capacidad de lectora, de comprensión lectora, al igual que es común tener capacidad, digamos, de comprensión matemática, también es común tener, digamos, esa competencia de resolución de problemas
es de los tecnológicos, de habilidad. Son las que estarían asociadas a lo que es sector profesional y son las que tú mismo comentabas antes, el caso de ética, el caso de higiene, seguridad del trabajo, los laborales, eso que tiene que ver mucho más con procesos de tipo estrictamente productivos, de tipo, digamos, sociolaboral. Hay Se rompe. información. Además, ¿Quién no es? Llame. No. Ahí está mejor. a ver, dime. No. Se queda la foto fija y no. A mí sí, conexión. Voy a quitar la. Ahora sí, a ver si se oye, por lo menos. Sí, ahora te oigo mejor. Yo sé. Nosotros tenemos aquí el video para mejorar un poco el canal de audio. Vamos a ver si ahí nos escuchamos. Cuando dice que la competencia de matemática y lectoescritura debe ser previa, Sí. pues, claro, le estoy hablando desde el contexto de nuestra actividad misional. Sí. Implicaría que para los programas de formación esa condición previa tuviera que estar dentro de los requisitos de entrada. Y si no está del todo, como evidentemente pues, encontrado en nuestros aprendices, pues vamos sencillamente decir, desarrolla y después vengan nuestros procesos. Necesitaríamos garantizar o que se desarrolle dentro del proceso formativo. Sí. Lo que querría decir que aun cuando no evidentemente y las fortalecemos, las desarrollamos dentro del programa de formación, es decir, dentro de nuestro diseño curricular.
a través de programas. Sí. Con recursos hemos encontrado que van a lograr que se encuentren en diseño curricular, tanto esas básicas, como la matemática, la escritura, la segunda lengua, como esas transversales y clave, de las que ya hemos mencionado, pero todas ellas de expertos en cada una de ellas, o buscamos que los instructores técnicos, los que manejan las competencias técnicas, también logren transferir de manera aplicada y en contexto competencias básicas y claves y transversales. Mi opinión, en sentido, me parece que sí es lo que me estás pidiendo, y es que cuando un aprendiz, un adulto, entra en un proceso formativo en el SENA, debe una valoración inicial, una situación, digamos, una estimación de cuál es su trayectoria escolar anterior, lo cual es porque acredita, digamos, una formación que acredita por los títulos que tiene, certificaciones de colegio previos, y al mismo tiempo una valoración, un diagnóstico de su situación en cuanto a su nivel de competencias básicas, que va a analizar, como decía antes, el éxito o no éxito de una formación posterior. Yo creo que la formativa del SENA debe de prever de una forma u otra que, de acuerdo con los requerimientos que va a seguir en su formación, digamos, una garantía de que o ya cuenta con esas competencias básicas o le ofrecen esas competencias básicas a un proceso formativo previo. Y serían básicas previas, que yo serían 3: complectora, matemática y la capacidad de resolver problemas con el uso de tecnología. Fundamentalmente esas 3. Si no acredita que lo tenga, yo creo que para tener una oferta formativa que asegure éxito y eficiencia, había que proporcionar al adulto esa formación. Sí, Jorge. Se corta con mi forma. Sí. Jorge, no. Sí, estamos como tratando de construir la recomendación unificada. Lo que valdría la pena y analizar, y sobre todo pues, cuando lo llevemos a la práctica, definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Sí. La heterogeneidad que tenemos en nuestras poblaciones, tanto por todo el tema que se está abordando en este momento de posconflicto, como por nuestros contextos geopolíticos, geográficos, sociales. De tomar un estándar único y aplicarlo en todo. Jornada. Bueno, la comisión, Sí, sí.
Estamos revisando, sí, Mariano, estamos mirando a ver si podemos ampliar un poco el canal. Evitar las Pues no era nada más. Jorge. Ok, Mariano. Sí. ¿Cómo lo ves? José, Hay una dime. tarea de todas maneras que nos queda muy clara ya, y uno es unas evaluaciones de competencias de la PIA, vamos a socializarlo con las áreas involucradas, y el otro es el tema de competencias, mejores empleos y mejores condiciones de que es el otro documento que nos trae cuáles son los institucionales de que segunda lengua son Lo siento. curriculares, Sí, pero que se corta la comunicación continuamente. realizada, cuál nos podamos basar para incorporarlas. ¿Por qué no? Dime. Sí, pero se corta continuamente. Ahora te escucho. Dime, a ver. Tecnológico y profesional. María se puso por un par de preguntas, a ver si nos puede compartir la experiencia que tenga frente a esos temas. Bien. Yo, lo que está pasando es que se corta continuamente y no se escucha nada. No. Entonces, no sé si. Y está también, está por aquí, ya está Miguel. No seguir. ¿Eh? No podéis. No. Sí, está con ellos. No hay campo de cabrón y de no les damos. La que está allí de la fundación. Ahora está yendo ahí.
Vale, vale. Vale. Bueno, con equidad, porque además hay un programa de la Europea, un programa Burbich, que trabaja precisamente sobre eso. Y está trabajando gente que conozco yo del Ministerio, entonces, un poco para fluir esto, porque está aquí Miguel, y no hace esperar más, dile que yo, como compromiso de esta futura vídeo, que busco esta información que está localizable, yo la mando. Porque, y que, vamos, el argumento mío es que esas competencias básicas son previas y son necesarias. Sin ello no hay ninguna capacidad después, digamos, de continuidad. Previas. Sí, sí, sí. Pero ellos, es, aquí lo que hace en la general, el modelo es, se coge el adulto, se evalúa qué competencias tiene y si tiene competencias básicas que son necesarias para el desarrollo, si las competencias básicas forman parte, digamos, del inicio del arranque de la oferta formativa. ¿Entiendes? Sí. Realmente ya, sí. Bueno, el tema está aquí Miguel conmigo y Miguel anda con la agenda también complicada. Ya para si os que sigan Miguel hablando con vosotros. Sí, vale, vale. Vale. Oigo. Sí, vale. Vamos a ver. Sí. Entendido.
comentar lo que asumo después de esta vídeo que complicada, y es que yo le voy a coger información porque, como le comentaba Diana, Europea hay un proyecto de formación de adultos que hay global a todo el de todo el programa Burbich se llama, que ha trabajado sobre ese modelo. Pues, las personas que trabajan en España y en un otro país europeo, conozco a uno de ellos, y garantizo obtener esa información y la comparto con todos ustedes. Entonces, pues sí, sí. Y eso, una oferta de formación profesional, la diversidad de perfiles profesionales marca mucha diferencia de nivel de competencia. Por tanto, digamos, es un tema que es mucho más flexible que lo que es en el ámbito escolar. Mejor dicho, no, más variable que en el ámbito escolar. Entonces, yo ese trabajo de recoger información y acceso a llegar y contactos lo asumo y bueno, calculo que a la fecha navideña, pero en el mes de enero está disponible, seguro. No, de nada. Sí, la persona que está aquí ahora conmigo es Miguel Barrero, que es el director de la Dirección de Digital de Santillana. Entonces, yo le pasaría ya con él, si se puede hablar, porque si no, nos vamos a demorar y el problema, digamos, de agendas. ¿Les parece? Muy bien. Muchas gracias. Sí, ahí, a ver si tienes suerte. Jorge. Espérate, ahora sí. Si la pregunta. Sí, claro. Que estoy llamando allí el personal que día. Y decir, te lo voy a comer. Y salta otro muy diferente. Espera que a ver si coge la mujer. Sí, es que está aquí Miguel. Y es que estamos llamando y no hay forma. De todas formas, Adrián, tranquila, vamos a hacer las cosas razonablemente. Él me dice que en cualquier otro momento se puede buscar. ¿Y ahí cómo estamos? Y en otro momento se puede buscar para hablar con él, con Miguel. La gente está fuera, es capaz de volver a conectarnos. Dile a Miguel que nos diga porque es paciente.
Espera que... ¿Sí? Espera, a ver. ¿Sí? Jorge. Jorge, Adriana, te escucho a ti de fondo. Sí, ya está trayendo otros cambios para hacer otra. No sé, porque ya tenemos no sé si suspender para hacer. Adriana. No se oye nada. Se corta. Y no hay problema ninguno. Sí. Mira, y mientras tanto dile a Jorge y a Kimiscaí que vayan buscando un par de fechas y ya está. Que... Bueno, a ver, Es que al final no es el más sencillo, un audio por aquí. Y para que esté aquí una sombra que yo se dedicara a veces. Algo verde o de algo rápido, ¿no? ¿No salió? No, además tengo una fundación moderna y con el vive nazi con el... Aquí. Tenemos el patrón. ¿Ven? Estamos hablando los jueves. Esto. Me tienen con la... YouTube. Una actividad que me extraña con ustedes de que tú, cultural, histórico, tal, que esas cosas son que hay gente que hace tres cosas distintas. No, yo hace tres cosas de otra forma. Debe ser, es que a otra gente que le gusta eso. Es que conjuntamos una parte institucional, un modelo normal, que yo ese modelo vivido por algo así. Y eso después pasamos a otra cosa, pues
¿verdad? Con descentralizar una ciudad a Galicia, otra a Andalucía, todo esto. Pues que sí, poco, pero además incluso a efectos de si compañía, pues puede ir bien. Una feria, como quisiera, pero bueno, una feria no es así mismo. No, no, no. El seminario de Bogotá, esa participación de sector de industria, y como ese control directamente, no retirar gente y las tiene con el turismo comercial. Y a Pablo, que lo estaba ya tanto, lo metí. Estaba muy leída, muy ligada con contar otras historias y todo esto. Pero no. Nada. Mañana. Nada. Oye, próximo una que francés, el día de francés, ¿cuándo? El pasado mañana, ¿no? Ya para francés, que también se conoce desde aquí, Miguel. Sí, pero es que no, es que yo. De todas formas, ¿eh? ¿Por qué no se hace por audio? Mira, yo no lo cual, lo de dime. ¿Qué está? Pues creo que no. ¿Qué cosa? Diré que así pasado mañana.
Venga. Venga. Entonces, alguien venga. Fíjate con mi gran miércoles. Venga. De acuerdo. Venga. Miguel, me hace el miércoles. El miércoles. Venga. Vale. Venga, chao. Es un correo a la secretaria de Miguel Ángeles. Vale, eso. A las 11. Sí. Te voy a mandar un correo para que lo confirmen ellos, porque esta gente. ¿Y a vosotros? No sé. Espérate. Yo un correo a esta gente, a todos que están conectados. Con Skype sí tienes la opción aquí. Aquí no sé. No. Aquí no. Aquí un chat. Ponlo. Sí, ahí, directamente. Joder, tío. Bueno, pues, Venga, chaval, muchas gracias de todas formas. Me lo vais, ¿no? Sí. Vale. Hasta luego.
Sí,